El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de octubre del 2022. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muy buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores correspondientes al mes de octubre. Primeramente vamos a la parte de tasas bancarias, donde podemos observar que hubo un leve aumento en el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional, que actualmente alcanza el 15,58%. En cuanto a las tasas por cartera, podemos observar que los préstamos personales de consumo se mantienen casi sin cambios y alcanza actualmente el 22,91%. Los préstamos comerciales tuvieron un aumento y alcanzan el 13,79%. Hubo un incremento en los préstamos personales para la vivienda y alcanza actualmente el 10,92%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron una leve bajada y se ubican en el 11,10%. Cuanto a la convergencia de los instrumentos con la TPM y la tasa interbancaria, podemos observar que el rendimiento promedio de las letras de regulación monetaria alcanza el 9,53%. La TPM, la TPM alcanza actualmente el 8,50% y la tasa interbancaria se encuentra levemente por debajo con el 8,44%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional, este tuvo un leve incremento y se ubica en el 4,89%. En cuanto a las tasas por plazos, podemos observar que el promedio ponderado de los certificados de depósito de ahorro alcanza el 9,05%. El promedio de los depósitos a plazos llega al 6,46% y el promedio de los depósitos a la vista alcanza el 0,62%. También podemos observar que la curva de rendimiento de CDA al presente mes se encuentra por encima de la curva de rendimiento del CDA en moneda nacional registrada el mes anterior y también se encuentra por encima de la curva de rendimientos registrada el año pasado para todos los plazos. En cuanto a moneda extranjera, podemos observar que la tasa promedio ponderada de las tasas activas de moneda extranjera tuvo una reducción con respecto al mes anterior y se ubica en el 7,28%. En cuanto a los préstamos comerciales en moneda extranjera, estos tuvieron un descenso y se ubican en el 7,31%. Los préstamos personales de consumo en moneda extranjera tuvieron un aumento y se ubican en el 8,99%. Los préstamos de desarrollo tuvieron una reducción y se ubican en el 6,97%. Y los préstamos para la vivienda también tuvieron una caída y se ubican en el 7,7%. En cuanto a las tasas pasivas promedios ponderadas en moneda extranjera, estas tuvieron un incremento y se ubican en el 2,52%. En cuanto al promedio de los CDA en moneda extranjera, estos crecieron con respecto al mes anterior y se ubican en el 4,96%. Los depósitos a plazo en moneda extranjera también aumentaron y se ubican en el 2,78%. Y los depósitos a la vista subieron y se ubican en el 0,2%. También podemos observar que la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera se ubica por encima de la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera registrada el mes anterior y también por encima de la curva de rendimientos registrada en octubre del año pasado para todos los plazos. En cuanto al margen de la intermediación bancaria en moneda nacional, esta se incrementó con respecto al mes anterior y actualmente alcanza el 10,70%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior y alcanza actualmente el 4,76%. En cuanto a las tasas activas por bancos, promedio ponderada anual, podemos observar que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 17,05% y la tasa mínima fue del 9,49%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 21,21% y la tasa mínima fue del 10,07%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 29,99%
9,15% y la tasa mínima fue del 8,9%. En cuanto a los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,1% y la tasa mínima fue del 13,81%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 17,81% y la tasa mínima fue del 11,40%. En cuanto a las operaciones de bolsa de valores, podemos observar que hubo una caída en el movimiento negociado total operado al medio a octubre del presente año. Perdón. El volumen operado en bolsa acumulado hasta octubre del presente año alcanzó 15,55 billones de guaraníes, lo cual representa una caída del 16,60% con respecto al movimiento acumulado a octubre del año pasado. También en cuanto a las operaciones primarias, el 18,36% fueron operaciones primarias y el 81,64% fueron operaciones en el mercado secundario. A octubre del presente año podemos observar que el movimiento acumulado en bolsa en los últimos 12 meses representa el 16,39% del valor de la cartera de créditos bancarios. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que los depósitos totales del sistema financiero alcanzan el 47,17% del Producto Interno Bruto del país y los créditos totales alcanzan el 45,7% del Producto Interno Bruto del país. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez tuvo un leve repunte y se ubica en el 35,96%. La rentabilidad se mantiene constante y alcanza el 17,61%. La morosidad tuvo un aumento y se ubica en el 3,3%. Y la solvencia tuvo una reducción y se ubica en el 17,88%. En cuanto a la rentabilidad comparada de bancos y financieras, observamos que la rentabilidad de los bancos alcanza el 17,6% y la rentabilidad de las financieras alcanza el 6,53%. En cuanto a la morosidad por sectores, podemos observar que los préstamos de consumo se ubican como los préstamos con la morosidad más elevada de los préstamos bancarios. En cuanto a las carteras, podemos ver que los préstamos renovados alcanzan el 10,54%, los préstamos reestructurados alcanzan el 2,39% y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,57%. Los préstamos considerados 3R alcanzan el 13,50% del total de la cartera bancaria, los préstamos vencidos el 3,3%, las medidas transitorias de liquidez alcanzan el 1,35% y los préstamos concedidos bajo medida excepcional de COVID siguen disminuyendo y alcanzan el 4,94%. En cuanto a la morosidad por tipo de bancos, podemos observar que los bancos que son de propiedad extranjera mayoritaria se mantienen como el segmento bancario con la menor morosidad. En cuanto al crecimiento de los depósitos totales, el crecimiento de los depósitos totales del sector privado con efecto cambiario alcanza el 0,57% y sin efecto cambiario hay una reducción interanual del 1,76%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron una reducción del 0,55% y en moneda extranjera tuvieron una reducción del 3,50%. Los créditos totales del sector privado tuvieron un crecimiento con efecto cambiario del 12,76% y sin efecto cambiario el crecimiento fue del 8,62%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 3,69% y en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 19,54%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron una variación mensual desestacionalizada del 0,8%.
Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del negativo 0,45%. Los créditos mensuales y desestacionalizados no tuvieron una variación y los créditos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del negativo 0,2%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, podemos observar que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo con el 84,2%, seguido de préstamos del exterior como el 7,3% y los préstamos locales con el 4,2%. Cuanto a los fondeos en niveles, podemos observar que el fondeo de los depósitos totales alcanza 133 billones de guaraníes, seguido de eh, préstamos del exterior con 11,6 billones de guaraníes. En cuanto a los créditos bancarios por segmento, podemos observar que en moneda nacional los préstamos al consumo absorbieron aproximadamente el 21% de los créditos totales bancarios en moneda nacional, y esto fue seguido por préstamos a comercio al por mayor con aproximadamente el 12%. Los créditos totales, incluyendo sector público y privado del sistema bancario, alcanzan actualmente 64,9 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 5,92%. En cuanto a los créditos bancarios en moneda extranjera por segmento, podemos observar que agricultura se constituye el principal beneficiario de los créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 25%, seguido de comercio al por mayor con aproximadamente el 15%. Los créditos bancarios totales en moneda extranjera alcanzan actualmente 7.864 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 19,99%. Los créditos totales bancarios, considerando sector público y privado y en ambas monedas, alcanzan un valor de 123,22 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 14,62%. Los depósitos totales bancarios, considerando sector público y privado y en ambas monedas, alcanzan un valor de 127,5 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 0,86%. Los depósitos totales bancarios en moneda local alcanzan 67,17 billones de guaraníes y esto representa una variación negativa del 0,52% interanual. Los depósitos totales bancarios en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.300 millones de dólares y esto representa una variación interanual negativa del 2,71%. En cuanto a los préstamos conseguidos con garantía de FOGAPI, a la fecha alcanzan un valor de 739 millones de dólares y se han concedido un total de 26.547 garantías. Podemos observar que Itaú se ubica como el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, cubriendo el 14,4% de los préstamos, seguido de Banco Nacional de Fomento con el 13,2%. La cartera de préstamos de tarjeta de crédito a octubre de 2022 alcanza 3,27 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual de 16,6% y una variación acumulada considerando septiembre de 2015 cuando se sancionó la ley que regula las tarjetas de crédito, un crecimiento del 11,34%. El valor total de los préstamos de tarjeta de crédito considerando bancos y financieras a octubre de 2022 alcanza un valor de 3,5 billones de guaraníes y esta representa una variación acumulada del 13,8%, registrándose el menor crecimiento para los préstamos de tarjeta de crédito de valor menor a 3 millones de guaraníes que tuvieron un decrecimiento del 24,9%. En cuanto a la morosidad total de los préstamos de tarjetas de crédito, esto alcanza el 4,2%,
siendo las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes los que mantienen la mayor morosidad con el 7,6%. En conclusión, en el mes de octubre de 2022, el promedio ponderado tanto de las tasas de interés activas como el de las pasivas en moneda nacional exhibieron un leve incremento con relación al promedio del mes anterior e igualmente un mayor nivel con respecto al promedio de octubre de 2022. Desagregados por cartera, los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos comerciales para la vivienda sobre giros y tarjetas de crédito aumentaron en comparación con los promedios de septiembre de 2022. En contrapartida, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos de desarrollo y de consumo cayeron levemente en el mismo periodo. En moneda extranjera, el promedio ponderado de las tasas de interés activas se ubicó en un menor nivel en términos mensuales, aunque se encuentra por encima del promedio de octubre de 2022. El promedio ponderado de las tasas de interés pasivas se situó por encima del promedio tanto del mes anterior como de octubre de 2021. Comparado con septiembre de 2022, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés activas en moneda extranjera de los préstamos de consumo y sobre giro aumentaron, al tiempo que los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos comerciales, de desarrollo y para la vivienda disminuyeron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional se incrementó en términos mensuales e interanuales, y el margen de intermediación en moneda extranjera fue menor al observado en septiembre de 2022, pero mayor al de octubre de 2021. El promedio ponderado de las tasas de interés de los CDA en moneda nacional se incrementó con relación al mes anterior y al mismo periodo de 2000 del año anterior, al igual que el promedio de la tasa de interés de los CDA en moneda extranjera. Los respectivos saldos de los depósitos en moneda nacional y moneda extranjera verificaron un descenso en términos interanuales, mientras que, ajustado por estacionalidad, se observa un leve incremento de los saldos sobre los saldos de los depósitos en moneda nacional y una caída en los depósitos en moneda extranjera en términos mensuales. Los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, han presentado un menor ritmo de expansión interanual a octubre de 2022. En el caso de los créditos en moneda extranjera, se puede observar una desaceleración más pronunciada en los últimos meses. El saldo de la concesión de créditos con garantía de FOGAPI disminuyó levemente con respecto al mes anterior.